La reflexión que vamos a desarrollar se llama Descubriendo y sanando mi herida. Ya a partir de este tema comenzamos con todo lo que es práctico, con el trabajo que tenemos que hacer en ese camino a la sanación interior que nos quiere regalar Jesús. Descubriendo y sanando mi herida. Y vamos a utilizar el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 1 hacia adelante, para iluminar esta reflexión. Dice la Sagrada Escritura: cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos, que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta y llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: ¿cómo? Tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana. Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Él le dice: vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu
y en verdad. Le dice la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo develará todo. Jesús le dice: yo soy el que está hablando contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer, pero nadie le dijo: ¿qué quieres o qué hablas con ella? La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban hacia él. Es palabra del Señor. Pues bien, ¿cómo se llama este tema? Descubriendo y sanando mi herida. Hay un aforismo griego que ha sido atribuido a varios filósofos como Heráclito, Quilón de Esparta, Tales de Mileto, Sócrates, Pitágoras, pero sobre todo a este último, a Solón de Atenas. Y ese aforismo está inscrito en la entrada al templo de Apolo en Delfos. Dice ese aforismo lo siguiente: conócete a ti mismo. Repite conmigo, por favor. Una vez más. Ahora, con mucha amabilidad, a quien está a tu izquierda, a tu derecha, dile: conócete a ti mismo. Este aforismo, conócete a ti mismo, es una frase que apunta a subrayar la importancia del autoconocimiento. Esta frase, o en esta frase, se encuentran contenidas las preguntas más antiguas del pensamiento filosófico griego. La pregunta de quiénes somos, quién soy yo, de dónde vengo, hacia dónde voy. Preguntas que de pronto en el pensamiento griego son importantes hacerse para comprenderse, para definirnos en nuestra propia existencia. Amén. Conócete a ti mismo. Repite conmigo, por favor. Una vez más, por favor. Con amabilidad, al que está a tu izquierda, a tu derecha, díselo. Conócete a ti mismo. Platón pone esta frase en boca de su maestro, Sócrates, en un diálogo que se conoce, el diálogo con Alcibiades, que este hombre, Alcibiades, era un joven ignorante que aspiraba a ser político. Y con esta frase Platón le está tratando de decir que antes de gobernar o mandar en el pueblo, en la polis, primero el hombre tiene que gobernarse a sí mismo. Y para el hombre gobernarse a sí mismo tiene que conocerse, tiene que tener un conocimiento profundo de quién es. Conocerse a sí mismo supone en el pensamiento griego un camino de autoperfeccionamiento. Amén. Es un camino de buscar ser la mejor versión de uno mismo, de adquirir el conocimiento sobre la propia naturaleza, sobre nuestras propias limitaciones. Conocerse a sí mismo, según la filosofía griega, es la obligación de todo individuo. Todo individuo debería tender hacia esto antes de conocer el mundo, antes de conocer a los demás, tener una mirada introspectiva, conocerse a sí mismo. Amén. Este conocerse a sí mismo implica tres cosas: comprenderse, aceptarse y estudiar la propia alma. Repito, comprenderse, aceptarse y estudiar la propia alma. Esta debe ser la obligación de cada uno de nosotros, según el pensamiento griego. Desde otra perspectiva,
desde la psicología, esta frase hace mucho hincapié en la psicología y sobre todo en nuestro tiempo, en tanta literatura de autoayuda que está a nuestro alcance. Hay muchas personas, sobre todo que practican coaching, que hablan mucho de la autoayuda. El hombre centrado en sí mismo, el hombre concentrado en sí mismo, mentalizado en que él puede solo y que son sus motivaciones, sus aspiraciones las que le van a ayudar a salir adelante. Eso se habla mucho en libros de autoayuda y que de pronto esto tiene que ver con lo que fundamentalmente se habla sobre lo que es la inteligencia emocional. Amén. Sin embargo, dice el Salmo 139. El Salmo 139 reza lo siguiente: Tú me escrutas, Señor, y me conoces. Sabes cuando me siento y me levanto. Mis pensamientos percibes desde lejos. De camino o acostado, tú lo adviertes. Familiares te son todos mis sendas. Aún no llega la palabra a mi lengua y tú, Yahvé, la conoces por entero. Me rodeas por detrás y por delante, tienes puesta tu mano sobre mí. Maravilla de ciencia que me supera, tan alta que no la puedo alcanzar. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el Sheol, ahí estás. Si me remonto con las alas de la aurora, si me instalo en los confines del mar, también allí tu mano me conduce, también allí me alcanza tu diestra. Si digo que me cubra la tiniebla, que la noche me rodee como un ceñidor, no es tenebrosa la tiniebla para ti y la noche es luminosa como el día. Porque tú has formado mi cuerpo, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas, porque prodigio soy, prodigio de tus obras. Mi aliento conocías cabalmente, mis huesos no se te ocultaban cuando era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión veían tus ojos, en tu libro están inscritos los días que me has fijado, sin que aún exista el primero. Qué arduos me resultan tus pensamientos, oh Dios, qué incontable es la suma. Si los cuento, son más que la arena, al terminar todavía estoy contigo. Oh Dios, si mataras al malvado, si los sanguinarios se apartaran de mí, ellos que hablan de ti dolosamente, tus adversarios que profieren mentiras. No odio, Yahvé, a los que te odian, no me asquean los que se alzan contra ti. Los odio en el colmo del odio, los tengo por enemigos. Sondéame, oh Dios. Conoce mi corazón, examíname. Conoce mis desvelos, que mi camino no acabe mal. Guíame por el camino recto. Este hermoso salmo, que es un homenaje a aquel que lo sabe todo, nos habla que Dios nos conoce mejor que nadie. Amén. Dios nos conoce mucho mejor de lo que nosotros nos podemos conocer a nosotros mismos. No hay nada en nosotros que quede oculta ante la mirada penetrante de Dios.
porque dice este salmo, aquel que nos tejió en el vientre de nuestra madre, aquel que se deleitó formándonos en lo oculto y en lo secreto, sabe quiénes somos. Mientras los demás solo nos conocen por fuera, el Señor nos conoce por dentro. Amén. Y esto es muy importante porque de aquí partimos para citar al apóstol San Pablo, que dice algo muy importante a la iglesia. El Espíritu Santo ilumina al apóstol dirigiéndose a los cristianos que se encuentran en Colosas, y va a decir la carta a los colosenses en el capítulo 3, en el versículo 3, algo sumamente importante. Dice la Escritura, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Reflexionemos por un instante solamente este versículo a la luz de lo que nos ha aportado este salmo. Dice el apóstol, nuestra vida está oculta. Amén. ¿Qué significa eso? Que nuestra vida está oculta. ¿De qué se está refiriendo el apóstol? El apóstol se está refiriendo al sentido de nuestra existencia. El apóstol se está refiriendo al propósito de nuestra vida. Va a decir la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16, en el versículo 4, que todo lo que Dios ha creado, lo ha creado con un propósito. Cada uno de nosotros hemos sido creados por el Señor con un porqué y con un para qué inscrito en el alma. Amén. El ser humano en su propia naturaleza tiene el deseo de que su vida tenga sentido y tenga significancia, que su vida sea importante, que su vida sea significativa. La persona que no tiene un propósito en la vida, no tiene un propósito por el cual vivir. Por eso mucha gente se deprime, por eso mucha gente se hunde en la tristeza, porque no siente ese por qué y para qué de su propia vida. Entonces, cuando el apóstol dice que nuestra vida está oculta, él nos dice que ese propósito, que ese sentido de nuestra existencia no lo tenemos al alcance de nuestra vista. Es decir, nos permanece oculto. Amén. No se nos revela de manera inmediata. Ese por qué y ese para qué de nuestra vida está escondido. Amén. Amén. ¿Y dónde está escondido el sentido de nuestra existencia? ¿Dónde hallar el propósito de nuestra vida? Es lo que va a decir a continuación en este versículo. Nuestra vida está oculta, y dice a continuación, con Cristo en Dios. Escucha bien. Dice el apóstol que ese propósito de Dios, que ese propósito de nuestra vida se encuentra en Dios. Amén. Ese deseo que tú y yo tenemos, intrínseco, de que nuestra vida tenga sentido, sea significativa, ese deseo de eternidad que tú y yo tenemos en el alma, dice el apóstol, que se encuentra en Dios. Amén. Amén. Es decir, el lugar en donde está oculto el propósito de nuestra existencia es Dios. Amén. Pero dice también, con Cristo en Dios. En Dios está nuestra vida oculta. Y la forma de penetrar en ese misterio, la manera en que se nos revela el propósito de nuestra vida es con Cristo. Amén. Es decir, en la medida que yo me encuentro con Cristo,
en Cristo me encuentro a mí mismo. Esto es muy importante lo que estamos diciendo y es todo lo que vamos a desarrollar en el curso de sanación. Acá nosotros hemos citado el pensamiento griego, muy brevemente hemos hablado de tanta psicología y literatura de autoayuda, pero lo que estamos diciendo acá es mucho más profundo. No estamos mirando al hombre desde el hombre, estamos mirando al hombre desde Dios, desde cómo nos ve Dios. Amén. Y lo que estamos diciendo es importantísimo, es trascendental. En la medida que yo encuentro a Cristo, me encuentro en Cristo a mí mismo. Es Cristo quien me revela el propósito de mi existencia. Es Cristo quien me revela quién soy. Es Cristo quien le da sentido, quien le da orientación, quien le da propósito a mi vida. Amén. En Cristo se me revela el porqué y el para qué de mi existencia. Cristo es el revelador del por qué estamos nosotros en este mundo. Y esto es importantísimo. Mientras los griegos reflexionaban desde su propia existencia, tratar de entender el propósito de su realidad, mientras la psicología nos habla de mucha autoayuda, del autoconocimiento, que implica centrarnos en nosotros mismos, que nuestra vida gire en torno a nosotros, que todas las respuestas las vamos a encontrar en nosotros. El cristianismo, la fe, la teología, la religión nos habla de conocernos desde Dios. Amén. De conocernos desde la mirada amorosa de aquel que nos tejió en lo oculto del vientre de nuestra madre. Amén. Cristo, repito, se vuelve el revelador de mi existencia. Cristo me revela cuál es mi dignidad. Mi dignidad es ser el hijo amadísimo del Padre. Este hijo amadísimo del Padre, llamado al culto divino, a la relación profunda y amorosa con el Dios uno y trino. Esa es nuestra dignidad, nada menos. Amén. Segundo, Cristo no solamente nos revela nuestra dignidad, sino que nos revela nuestra naturaleza como personas, un alma inmortal, un alma espiritual, un alma que por dentro tiene sed de eternidad, que se traduce en un deseo profundo de ser feliz. Amén. Cristo no solo me revela mi dignidad, no solo me revela mi naturaleza, sino que Cristo me revela mi vocación. Mi vocación, llamado a vivir esta gloriosa vida de una manera específica y en esa vocación encontrar mi realización dentro del plan de Dios. Amén. Amén. Cristo no solo me revela mi dignidad, mi naturaleza, mi vocación, sino que Cristo me revela la trascendencia de mi vida. Cuán trascendente es nuestra vida. Es decir, tú y yo estamos llamados a una vida bienaventurada, a una vida eterna, a una vida gozando de la presencia del Dios uno y trino. Amén. Entonces, lo que está diciendo San Pablo a la iglesia, lo que el Espíritu Santo está iluminando al apóstol en esta frase: nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Traducido de una manera muy sencilla, lo que dice el apóstol es que el encuentro con Cristo suscita en nosotros un verdadero conocimiento.
El encuentro con Cristo permite acceder al misterio de nuestra propia vida. Todos nosotros tenemos nuestra vida dada como una tarea y como un don dado por Dios. Es un regalo, pero al decir que es una tarea, es que nosotros tenemos la obligación de encontrar ese propósito de nuestra existencia. Y ese propósito de nuestra existencia se encuentra en Dios. En la medida que me encuentro con Cristo, me encuentro a mí mismo en Cristo. Amén. Amén. La palabra de Dios nos muestra en el primer capítulo del Evangelio de Juan, cuando nuestro Señor comienza a llamar a sus primeros discípulos. Nos muestra la palabra del Señor cuando Jesucristo comienza a llamar a Juan, a Andrés, a Felipe, a Pedro, a Natanael, que hay un encuentro interesante con este judío, con Natanael. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, en el versículo 47. Juan capítulo 1, versículo 47. Escucha bien lo que dice el texto. Vio Jesús que se acercaba a Natanael. ¿Qué es lo que ve el Señor? Está mirando a Natanael. En el Evangelio de Juan, que a veces nuestra traducción, como se traduce en nuestra lengua, se pierde a veces la riqueza del griego. Cuando Juan pone la palabra ver, él no se está refiriendo a ver con los ojos, sino a mirar profundamente a la persona. Jesucristo no está viendo físicamente a Natanael, está mirando la realidad de Natanael, está penetrando el misterio de su existencia. Y escucha bien, dice la Escritura, el Señor está llamando, reclutando a sus primeros discípulos, y dice la Escritura, vio Jesús que Natanael se acercaba y dijo de él, allí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Lo que Jesús está diciendo en este momento significa que él conoce profundamente a Natanael, conoce su pensamiento, su estructura psicológica, conoce por qué opina o actúa de tal o cual manera, lo conoce profundamente. En un solo momento lo traspasa. Amén. Entonces, Natanael, al escuchar estas palabras de Jesús, claramente le dice, Natanael le dice, ¿de qué me conoces? O sea, ¿cuándo yo he hablado contigo? ¿En qué momento tú y yo nos hemos conocido para que tú digas esto de mí? Que soy un israelita de verdad en quien no hay engaño. ¿De dónde tú, Señor, me conoces? Y mira la respuesta de Jesús. Le respondió Jesús, antes, siempre con anterioridad, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael, probablemente en este momento, él reconoce en su vida, en su historia, que estuvo delante de la higuera orando a Dios. Y en ese momento se siente revelado. Este es un momento impresionante en la vida de este hombre, que a veces cuando nosotros estudiamos las Escrituras quizás nos detenemos mucho en el encuentro de conversión que tuvo San Pablo, ¿no? ¿Qué menos ve eso? Lo tumbó del cabello, yo quiero ser como San Pablo, hasta le cantan canciones de eso, ¿no? Túmbame, 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 Señor. Hay un hermano que canta eso. Entonces, nadie se pone a pensar en el encuentro que tiene Natanael. Natanael en este momento siente en la mirada de Jesús que está siendo penetrado en su historia. Antes, el Señor conoce su pasado, conoce su presente, entiende quién es este hombre. Y Natanael se siente desnudo ante la mirada de Jesús. Y por eso la profesión de fe que va a hacer inmediatamente. Fíjate tú, después de que el Señor le dice eso, le dice, le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi.
Le respondió Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Es decir, este acto divino, sobrenatural, esta experiencia que tiene Natanael con Jesucristo, le lleva a hacer esta profesión solemne de fe. Tú eres el Cristo. ¿De dónde me conoces?, le pregunta Natanael, y él se siente revelado por la mirada del Señor. Amén. Este Jesús, el que nos revela nuestra vida, el que nos revela por qué somos así, el que nos revela desde cuándo somos así, qué ha pasado en nuestra vida, en nuestra historia. Las Escrituras nos hablan de este conocimiento sobrenatural de Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Juan, en el versículo 23, capítulo 2, versículo 23, escucha bien. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba, pero Jesús no se confiaba de ellos porque los conocía a todos. Mira lo que señala el evangelista. El Señor los conoce a todos, nos conoce a todos. Y dice, y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres. Qué importante lo que está diciendo. El Señor no tiene necesidad que tú le digas quién eres. No tiene necesidad de que se le dé testimonio de los hombres. Dice, pues Él conocía lo que hay en el hombre. Amén. Amén. Vamos a otro texto más. El capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Capítulo 10 de Juan, en el versículo 14 y 15. Dice, yo soy el buen pastor. ¿Qué nos dice el Señor? Fuerte, fuerte. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. ¿Qué sabe el Señor de ti? Todo. ¿Qué sabe el Señor de ti? Fuerte. Y Él nos conoce en la verdad. Por eso, cuando Él habla de que somos sus ovejas, en ese contexto de seguimiento, en ese contexto de discipulado, el Señor va a decir en otro texto, en Juan capítulo 8, en el versículo 12, que Él es la luz del mundo y el que le siga no andará en la oscuridad. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y el que me siga no andará en la oscuridad. Entonces, el que sigue a Jesús es iluminado. El que sigue a Jesucristo es iluminado por aquel que es la luz del mundo. Nos muestra el Señor quiénes somos. Su luz nos penetra y nos da conocimiento interior. Por eso es que el Señor va a decir que la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Y en ese texto que es muy interesante, de Juan 8:32, cuando dice el Señor que la verdad nos hará libres, es en ese capítulo que se suscita aquel acontecimiento en donde una mujer encontrada en flagrante adulterio es presentada de madrugada en el templo por los fariseos para tener de qué acusar a Jesucristo. Y el Señor utiliza una frase para revelar lo que hay en el corazón de todos los hombres que se encontraban en ese momento. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Escritura, empezando por los más viejos, comenzaron a retirarse. Y es interesante que empezando por los más viejos, porque mientras uno es mayor, uno ha pecado más. Amén. Pero sucede también lo siguiente, que a los que somos mayores, a veces se nos olvida nuestra condición de pecadores y vemos a los más jóvenes como que qué barbaridad que hagan esto,
Qué barbaridad que hagan tal cosa, qué barbaridad que se pongan así, que se vistan asá, y a veces la vaca se olvida que fue ternera. Entonces, en la gente adulta, por la dureza de su corazón, hay mayor hipocresía. Hay mayor hipocresía en nosotros. Mientras mayor seas, entiende esto, puede haber en ti más hipocresía. Y Jesucristo revela lo que hay en el corazón de los hombres, y probablemente estos hombres no se conocían de la manera como el Señor los conoce. Amén. Amén. Entonces, el encuentro con el Señor nos ayuda a conocernos en la verdad, y esa verdad nos libera del engaño. En el ritual del exorcismo mayor, en la introducción, en la prenotanda, se habla de que el diablo, el espíritu del mal, tiene un propósito específico: confundir, engañar y mentir. Ese es su propósito específico. Entonces el diablo no necesita apartarnos tanto del camino, solamente necesita que vivamos engañados en el camino. Y clara expresión de ello es que Judas Iscariote tuvo la oportunidad que tú y yo no hemos tenido, de escuchar la viva voz de nuestro Maestro, de comer a su lado, vivir en su compañía, seguirlo, contemplarlo, y sin embargo en su corazón, que Satanás tenía amplia posibilidad de entrar y depositar sus propósitos. Entonces, no es garantía de que tú estés en un grupo, de que tú tengas un rosario en la mano, de que tú tengas un anillo de consagrado, de que hayas estudiado teología o de que prediques. No es garantía de que tu vida sea agradable a los ojos de Dios. El Señor te conoce en la verdad. Amén. El Señor sabe quiénes somos. Y en un momento el apóstol Pedro le dijo al Señor: yo jamás te voy a negar. Los demás lo harán, pero yo contigo iré hasta la cárcel. Y el Señor le dijo: Pedro, la verdad es que antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces que me conoces. Nunca, Señor. Ok. Y Pedro en un momento lloró, dice Lucas, amargamente. Porque él niega una vez al Señor, niega otra vez a Jesucristo y le niega por una tercera vez. Y en ese preciso momento Jesucristo lo mira. Y él dice, probablemente en su interior, el Señor tenía razón. No soy tan valiente como pensaba. Soy un hombre cobarde, que tiene miedo a la cruz, que me pase la misma suerte de Jesús. Y lloró amargamente su miseria. Eso es conocimiento. Incluso después el apóstol, cuando el Señor lo escruta 3 veces, ¿me amas? En la última oportunidad, ante el interrogatorio de Jesucristo, el apóstol le dice: Señor, tú lo sabes, tú lo sabes todo. Hermano, este conocimiento es el que tú y yo necesitamos para sanarnos. Este conocimiento es trascendental para vivir bien nuestra vida cristiana. La vida cristiana, en el fondo, intrínsecamente, está unida a 2 procesos: un proceso de conversión y un proceso de sanación interior. Amén. El conocimiento y la aceptación son 2 cosas importantes. Conocernos y aceptarnos son 2 realidades necesarias para tener salud emocional. Santa Teresa diría que la humildad consiste en conocerme en la verdad, pero no es solamente un conocerme, sino un aceptarme. Cuando la Santísima Madre de Dios, la Virgen de Nazaret, la Virgen Inmaculada, contempla la grandeza de Dios, inmediatamente ante su grandeza
observa su pequeñez, dirá el Magnificat. El Todopoderoso ha hecho cosas grandes por mí porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava. Eso es autoconocimiento, de lo que tanto hablan los psicólogos. Pero no es no es un conocimiento que me viene por el ejercicio de mi razonamiento, de mi deducción, de inducción. No es un ejercicio, no es un conocimiento que viene porque de pronto yo he trascendido por ese camino. Es un conocimiento que se me da como don. Al contemplar la grandeza se revela mi pequeñez. Y al contemplar mi pequeñez y al contemplar cómo este Dios grande ama mi pequeñez, entonces yo me acepto. ¿Cuántos acá de pronto que tienen problemas en su relación consigo mismo dicen, qué torpe que soy, qué tonto que soy? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¡Ay! Siempre es lo mismo. Siempre caigo en el mismo pecado. Señor, perdóname. Y sienten una culpa que les destroza. Pues bien, eso significa que tú no te aceptas porque no te conoces. Y si te conocieras y te mirases delante de Dios y vieras cómo Dios ama tu miseria, y vieras cómo Dios besa tus llagas, tú te perdonarías y entenderías que hasta en tu miseria experimentas su misericordia. Porque, hermano mío, no hay otro momento para que experimentes la misericordia de Dios si no es que te reconoces pecador. Entonces, muchos de acá tenemos probablemente nuestro cristianismo no bien perfilado y nos vemos como sucios pecadores y que lo somos en verdad. Pero el punto es mirarnos en nuestra condición de pecadores desde la misericordia de Dios. Esa es una gracia. Esa es una gracia. Una gracia que cuando te confiesas te da lo que se conoce la contrición. Una gracia que lleva al arrepentimiento completo, perfecto. Una gracia que se conoce en teología mística, en teología espiritual, como el don de la iluminación de la conciencia. Gracia que tenían algunos santos, como el Padre Pío, que ayudaba en el confesionario sacando a la luz el pecado que estaba oculto. Santos sacerdotes tienen ese don de poder escrutar el alma de la persona y por auxilio y la misericordia del Señor ayudar en la confesión a las personas. Amén.